Máximo, a 41 años del golpe cívico-militar, marchando hacia la Plaza de Mayo, ¿cómo entendés la importancia de esta presencia y de este día en particular? Creo que hoy los compañeros están haciendo una demostración de convicción, de fuerza, de voluntad. Creo que es muy bueno hacerlo de esta manera, en paz, con mucha voluntad de saber que aunque muchas veces todo esto que sucede hoy, las políticas del gobierno, la agresividad, la estigmatización mediática sufrida y todo ese tipo de situaciones agraviantes, que ya no solo, que empezó con los compañeros muchas veces, que siguió después con los docentes, que sigue con los trabajadores, la sociedad se organiza, la sociedad no quiere conflictos, pero este gobierno parece que los quisiera provocar constantemente, la quiere enfrentar entre sí, y siempre en cada punto de inflexión donde debe decidir el gobierno realmente para quién va a gobernar, termina gobernando para muy pocos, y una suerte de realismo mágico después se enoja cuando la gente sale a la calle. Es obvio que ante cada medida de este gobierno que afecte los intereses de las grandes mayorías, más temprano que tarde la sociedad se organiza y sale a la calle a exigir no solo las conquistas o a defender los derechos, sino también que tiene exigencias que fueron las que el propio gobierno prometió que iba a cumplir y no lo ha hecho. Entonces creo que este 24 de marzo, a pesar de que Macri hablaba de la guerra sucia, del cuestionamiento al número de desaparecidos, cuestiones ruines, crueles para quienes lo han sufrido, es como que se olvidan que los 30.000 desaparecidos antes que cualquier cosa eran argentinos. Después a estudiantes, trabajadores, compañeros, peronistas, todo, pero antes que nada argentinos. Pero bueno, hay que marchar como marchan los compañeros y la verdad que cuando uno va viendo el recibimiento y todo cómo se va moviendo, lo que va sintiendo es que hay mucha fuerza, mucha conciencia y que siempre vale la pena. Máximo, ¿cómo entendés las similitudes y coincidencias entre aquel plan económico de la dictadura de Martínez de Oiz y el plan económico que está llevando adelante este gobierno? Creo que están a la vista, ¿no? Un país sin industrias, un país que no agregue valor a sus productos primarios, un país para pocos, para los mismos, que fue planificada la dictadura, como hablaba Walsh, de la miseria planificada. Entonces lo que uno comprende y entiende es que, bueno, yo lo he escuchado a Macri decir que su modelo de jefe de gobierno, antes de ser electo jefe de gobierno de la ciudad, hace muchísimos años, era Cacciatore. Claro. Entonces creo que fue la misma dictadura la que le estatizó la deuda. Entonces es lógico que crean estas ideas. Y siempre les ha ido bien con esta idea. Ellos nunca han tenido que dar explicaciones en ningún lugar por todo lo que hicieron en este país. Nunca. Siempre zafan. Los únicos que fueron presos fueron militares. La parte cívica es la que está en el poder hoy, son los cachorros de la dictadura. Así que lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener toda la memoria, toda la verdad, toda la justicia y principalmente mucha paciencia, mucha voluntad, muchas ganas. Estos modelos económicos lo que buscan crear es la autoestima de un pueblo. Cuando el pueblo piensa, le hacen creer que se merece todo lo que se pasa, porque los argentinos somos de una manera o de otra. No, los argentinos somos gente que tiene convicciones, ganas, que se equivoca, pero que tiene ganas de salir adelante y su pueblo trabaja mucho para eso, muchísimo. ¿Cuál crees que es la intención del gobierno cuando intenta desplazar el feriado del día de hoy? Querían ponerlo otro día, cuestiona, como decías antes, la cantidad de desaparecidos. ¿Cuál es la intención? Un gran desprecio por todo aquello que considera peligroso para los intereses de unos pocos. Estos pibes, toda esta cantidad de pibes, la gente que ya está en la plaza, la marcha de docentes, la de los trabajadores del 7 donde fuimos todos, lo que expresan es que en Argentina nunca más es un nunca más respecto del genocidio, es nunca más respecto de estas políticas económicas, nunca más la desocupación, nunca más un gobierno que mire con la nuca a su pueblo. Eso es lo que queremos, nada más. Y lo expresan de una manera ante todas las agresiones recibidas que es un ejemplo. Nosotros aprendimos y creemos que la mayoría se construye
con inteligencia, con voluntad, con amor, con debate, con discusión, con disenso, pero nunca desde el odio. Los proyectos políticos que nacen desde el odio y de la discriminación fracasan. Están condenados al fracaso como les está sucediendo ahora. Lo único que los une es el odio, no los une otra cosa. Entonces, lo que le va pasando constantemente es que la sociedad observa al gobierno, aquella que la votó mediatizada a través de los medios, no le está cumpliendo una sola de sus promesas. Solo le cumplen a quienes fueron parte obis en su campaña los medios de comunicación y el poder económico. A ellos le han cumplido todo, todo le cumplen. En las últimas semanas, cada 2 o 3 días, vimos una Plaza de Mayo repleta. Hoy va a suceder nuevamente. ¿Crees que hay un deseo, una necesidad popular de volcarse a las calles ante esta realidad? Realmente la sociedad, al no encontrarse en los medios de comunicación, termina buscándose. Nosotros a principios del año pasado, esto lo decíamos constantemente, cuando muchos pensaban en ese apagón mediático, en esa cortina de hierro mediática que protege al gobierno, la sociedad salió a buscarse y se está encontrando en la calle porque está sufriendo las consecuencias de un plan económico que busca explotar todas las miserabilidades que podemos tener los seres humanos, todas, y que da por el suelo y apaga todas nuestras virtudes. Tenemos que tener un gobierno que ponga en valor el esfuerzo de los argentinos para que esa meritocracia funcione. La meritocracia del gobierno, si el gobierno no la pone en valor, el esfuerzo de cada argentino en su fábrica, en su trabajo, en su escuela, en todos los lugares que le toca va a ser imposible. Acá el que no está poniendo en valor el esfuerzo de los argentinos es el gobierno. Máximo, me gustaría preguntarte en relación a los medios de comunicación, este blindaje salvaje que hacen sobre el gobierno, los mismos medios que se beneficiaron en la dictadura con sus negocios. ¿Cómo entendés y qué genera eso al día de hoy? No, el frente de columna nuestro es claro. Salir de la ESMA hoy tiene que ver con eso. Cuando uno mira la ESMA, dónde está ubicada, el alto tránsito de esa zona, la única manera de ocultarla era darle papel prensa a los grandes medios de comunicación. La complicidad de los dueños de esos medios que todavía custodia el partido judicial es increíble. La única manera que había de esconder la ESMA, un centro clandestino de detención, donde nacieron bebés, donde se robaron los bebés, donde torturaron y mataron, y los argentinos no supieran que había un campo de exterminio en medio de su capital, es con la complicidad de los medios de comunicación. No pueden hacerse distraídos los todavía dueños de esos medios, y tampoco la justicia. ¿Cómo recordás aquella decisión política de tanto coraje de Néstor recuperando la ESMA para el pueblo, para la democracia en aquel 2004? Ese día yo fui con la gente, me fui entre la gente. No estaba la organización todavía. Y nada, nada, se hizo lo que había que hacer. Ese es un recuerdo fuerte, digamos, para uno, porque creo que también para un militante de aquella generación debe haber sido, siempre pensé y miré ese acto con él hablando, donde todos esperaban que fuera el discurso perfecto. La emoción, lo que tiene ese día y ese discurso, lo de Néstor, es toda emoción, es todo recuerdo de los nombres de muchos de sus compañeros que yo los recuerdo, de las historias de militancia. La tranquilidad que tenía esa noche era muy grande, así que, ¿qué te puedo decir? No quiero seguir más porque nos vamos a emocionar, ¿no? Pero seguí. Te quería preguntar, digo, ¿cómo ante esta situación donde muchos la están pasando mal, nos quedamos sin laburo, la plata no alcanza, lo que antes costaba 10 ahora cuesta 20, ¿cómo se continúa? ¿Cómo debe ser esa lucha? Mirá, yo creo que hay que estar muy organizado. Santi, yo creo que hay que estar muy organizados, creo que hay que tener mucha paciencia, mucha voluntad, no caer en las provocaciones, son violentos, es una clase, es una casta que gobierna acostumbrada a ejercer la violencia sobre el pueblo, a ser fuerte con los débiles y a ser débiles con los fuertes. Entonces creo que tenemos que encontrar una opción superadora de estos 12 años,
No podemos reconstruir lo que fue, tenemos que construir lo que viene, tenemos que incorporar a la sociedad a muchos debates, a debates que quizás los medios de comunicación obturaron y quebraron constantemente porque, a ver, esos pibes que estaban en los patios militantes, que marchaban, que caminaban en las movilizaciones, por ahí muchos pequeños productores o medianos productores o empresarios no entendieron que también los defendían a ellos, porque no están en nuestro país, porque nosotros queremos que se produzca en nuestro país, que se agregue valor a la cosa de nuestro país, y eso se hace con política. Eso se hace con política, porque hay sectores que no quieren eso. Esto no se trata, lamentablemente, ojalá el mundo fuera de otra manera, pero es de esta, y para cambiarlo hay que construir mayoría y hay que ser consciente de no dejarse traducir todo por los medios de comunicación. Del espíritu crítico tenerlo con la dirigencia política, pero también tenerlo con la información que se recibe y estar muy atento a cómo vive uno. Acá no es una cuestión de conformismo, sino de conciencia, y creo que nos faltó explicar mejor esas cosas. Obviamente se dificultó mucho por la traducción mediática, pero bueno, también uno se da cuenta que vale la pena, no solo hoy con esta movilización la que nos espera en la plaza, sino también cuando ve cómo en un acto de la CGT los trabajadores le dicen a la dirigencia lo que quieren hacer. Quiere hacer lo que no quiere hacer la dirigencia, los trabajadores ponen pro hacia un lugar. Cuando habla la calle, uno se cansa de escuchar muchas veces en la tele y en muchos lugares la gente dice. Bueno, la gente dijo, la gente habló, la gente se expresó, y es evidente, y sería muy fácil decir, como hace Macri, el paro soluciona. No, el paro es una demostración de la molestia general que hay y del problema que está habiendo con la pérdida de puestos de trabajo, y para los que aún mantienen el trabajo, la pérdida del poder adquisitivo. Entonces creo que tiene que haber una... Creo que está a tiempo el gobierno, pero creo que las anteojeras ideológicas que tiene neoliberales, de derecha, un presidente muy prejuicioso respecto de su sociedad, a la que no conoce, ojalá se fuera ese problema. El problema es que tampoco la quiere conocer. Simulación de viajes en colectivo. Le dice a los pibes, imagínate un pibe que va a la escuela pública, que escucha a su presidente que le dice que ahí está en la escuela pública. Imagínate ese pibe que aparte ve que el presidente no toma una medida en dirección de fortalecer esa educación pública, de mejorarla. Que ve que su padre o se queda sin trabajo o cada vez le alcanza menos. Me parece que él dijo muchas veces gracias en la Casa Rosada cuando asumió. Menos gracias y más medidas de gestión para la sociedad que lo votó. Hay un montón de gente en muchísimos lugares que está esperando que se decida a gobernar para la mayoría. Yo creo que no va a suceder por las características propias que nosotros siempre dijimos como era. Néstor fue claro en el 2007 cuando dijo Mauricio Macri. Así que... Máximo, cuando la gobernadora de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, dijo que digan de qué partido son, que digan si son kirchneristas, después el presidente ratificó esa idea. Una persecución política en plena democracia, algo sumamente peligroso. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, esta marcha hoy, esta demostración de lo que se puede ver, tiene que ver con que le están diciendo a la gobernadora cómo piensan también. Y creo que había tenido una expresión hace unos días que decía que la democracia había empeorado la transparencia del Estado. Y yo creo que como admiradora entonces de Ibérico Saint-Jean y de Ramón Camps, lo que uno puede pensar es como dijo Saint-Jean. Saint-Jean dijo allá por la dictadura que primero iban a ir por los guerrilleros, después por los amigos de los guerrilleros, después por los simpatizantes de los guerrilleros, después por los conocidos de los guerrilleros y por último por los indiferentes. Creo que es toda una línea histórica de empezar siempre por un sector. Empiezan, bueno, vamos a echar a los ñoques del Estado, la grasa militante, y luego te desayunás con los masivos despidos del sector privado, aparte de los del sector público. Siempre es como el tema del cepo. Sacamos el cepo, fue una brutal devaluación, una brutal transferencia de recursos a los sectores dominantes, a los sectores populares. Entonces siempre estamos en esta lógica de que el título dice, ejemplifica una cosa, pero realmente después sucede otra. Entonces esa sociedad por ahí que permanece a veces indiferente ante este tipo de situaciones, que se deja
que se adormece delante de la televisión debe despertarse, porque finalmente van a ir por ello, porque a ellos también les va a llegar la falta de que el trabajador no tenga plata en el bolsillo, porque no van a ir a comprarla a sus comercios, porque no van a tener guita para gastar, para invertir. Entonces, cuando una economía entra en esa situación, la verdad que termina llegando a todos, salvo pequeños reductos que siempre, haya crisis o no haya crisis, no lo sienten. Enseguida este gobierno apenas asumió fue por Milagro Sala, la cual está presa más de un año, una presa política en plena democracia. Creo que es lo mismo intento, es domesticar, es tratar de silenciar, que tiene que ver también con una situación de demostrar poder. Creo que se descarga sobre una mujer aparte, ¿no? Que es el castigo de una mujer que en una sociedad como la jujeña supo hacer mucho por su sociedad y por los más humildes y olvidados de esa sociedad. Invisibilizó ese Jujuy que hace años que tenía y que venía de problemas muy grandes. Acordate allá 2000, 2001. Canciones mismas retrataban lo que pasaba en Jujuy. Y Milagro fue parte de ponerlo en pie. Es bueno, pero jujeña, morocha, es una forma de castigar, pero lo cierto es que Morales, Macri buscan aleccionar al resto, es castigar a alguien y mostrarlo al resto lo que son capaces de hacer. Entonces creo que eso es lo terrible, lo hacen constantemente y así han logrado durante mucho tiempo. Incluso veamos lo que pasó con Baradel y la amenaza a sus familias y cómo irá calando eso en las diferentes dirigencias, que podés tener 300.000 personas pidiendo un paro y los dirigentes no saben qué hacer. El miedo es grande. Con Cristina hicieron todos los paros que quisieron, no hubo un solo opositor detenido. Pero no sé qué parece. Hay una necesidad popular de salir a la calle, eso está claro, ¿no? De otra cosa, como lo estamos viendo recién. Sí, la gente tiene ganas y lo hace, como dije al principio, hay que hacerlo con alegría esto. No nos tiene que ganar la bronca, no nos tiene que ganar el desánimo, nada puede dividirnos y nada puede desalentarnos. Nosotros tenemos que construir una mayoría con todo. Esa mayoría después tendrá diferentes, no como una especie de círculos concéntricos, pero hay que construir una mayoría que permita a la Argentina volver a gobernarse a sí misma y no que la gobiernen de afuera. Recién hablabas de la persecución a Milagro Sala, ahora titulares de Clarín pidiendo la detención de Cristina directamente, algo periodísticamente no recuerdo algo así, es un escándalo. ¿Cómo? Uno ve que son capaces de decir que las inversiones no vienen a este país y yo creo que ya todos se dan cuenta, es risueño y es gracioso. El nivel de desidia en algunos sectores por no hacerse cargo de las políticas que están implementando es muy grande. Que se hagan cargo de las políticas que implementan, de las políticas en las que creen y de todo lo que le dijeron a la sociedad que se podía hacer. Fueron una oposición muy soberbia, que resolvía en las palabras y en los estudios de televisión los problemas en 2 segundos. Y hoy están en el gobierno y lo único que hacen es pedir disculpas cuando le tocan timbre y lo vemos. Van a saber las cosas que hoy todavía no nos habremos enterado que este gobierno está haciendo y que después dirá que se equivocó y retrocede. La verdad que es una situación a veces da mucha bronca, porque estos 12 años la sociedad argentina hizo un esfuerzo muy grande para salir adelante después del 2001. Nosotros con aciertos y errores pusimos en valor ese esfuerzo. Siempre doy un ejemplo. Cuando se decidió pagar al Fondo Monetario más de 9.000 millones de dólares,
de una deuda que no había contraído el gobierno asumido el 25 de marzo del 2003. Todavía Argentina tenía más de 2 dígitos de desocupación. Todavía el proceso de distribución del ingreso y la mejora de los salarios de los trabajadores no era el que fue al final del gobierno. Sin embargo, la sociedad esperó y acompañó, porque entendió qué esfuerzo y cuál era la política que estaba haciendo el gobierno. Y creo que eso fue importantísimo. Entonces creo que, obviamente, en muchos, Néstor y Cristina, o en tantos otros, la gente y la sociedad canaliza y expresa eso. Pero fue ella misma la que se quiso a sí misma, la que recuperó su autoestima, la que puso en valor ese esfuerzo y la que condujo a un país a desendeudarse, a crecer, a empezar a superar viejas deudas. A medida que superaba esos desafíos, se fueron generando nuevos desafíos. Pudimos pensar en políticas como el matrimonio igualitario, pues, la identidad de género, un montón de cuestiones que en una Argentina que tenía 25 puntos de desocupación, por ahí plantearlas podía parecer un lujo burgués. Y pudimos salir de esa cuestión y ampliar derechos, y un montón de gente goza un montón de derechos que antes no tenía. Y eso lo tenemos que proteger y cuidar, porque es lo que nos hace mejor a todos como sociedad, a todos. Les guste más o les guste menos, pero nos hace mejor a todos. ¿Sí? La última, ¿crees que hoy, justamente el Día de la Memoria, hay un sector de la sociedad que está recuperando quizás esa memoria que se vio convencida tal vez por los medios de comunicación que le alienaron el pensamiento y hoy está viendo una realidad que no se imaginó? ¿Cómo? Digo que los medios de comunicación le alienaron la cabeza a un sector de la sociedad y la convencieron de algo que hoy en la realidad le prometieron vivir mejor y hoy están viendo que están mucho peor. Y sin perspectivas. Yo creo que la gobernabilidad famosa y tan meneada en los medios de comunicación se construye gobernando con la gente y explicando muchas veces que a veces no te sale, o la política que estás llevando adelante puede tener un tiempo de desarrollo. Mira, yo me acuerdo en el 2009, la crisis económica externa, producto de la crisis de la subprime en Estados Unidos, la caída de un modelo de negocio especulativo, impactó en la Argentina también. Y la CGT, por ejemplo, acordó con el gobierno no modificar el impuesto a las ganancias. Fue un esfuerzo, esa era la parte que ponían los trabajadores. Los trabajadores decían, nosotros vamos a ayudar con esto. El gobierno dijo, nosotros tenemos los repro. Tenemos los repro para bancar, para que no se rompiera nunca el vínculo laboral entre el trabajador y su trabajo. Entonces es un ida y vuelta. Acá no hay un ida y vuelta. Acá se le pide a toda la gente y no se hace nada. Entonces acá está el problema, donde la gente no avisora que se la ayude, sino que se la golpea tarifa. Esa tarifa después se traslada a los precios de comercio, de supermercado. Las paritarias corren por detrás, obviamente, del proceso de inflación. Y recordemos que tenemos, sin que se mueva el dólar, con caída del consumo, 25 puntos de piso de inflación. Entonces, el gobierno va a tener que mirar muy bien y no puede ser que después de todo aquello que prometió que era muy fácil hacer y que iba a ir mejor, que no se haga cargo. Mira, el otro día lo escuché a Peña dando el informe a los gritos también, como Macri, el 1 de marzo en el Congreso, y en un momento dice que la Argentina no andaba bien porque, o no navegaba bien, no me acuerdo muy bien la expresión, porque no tenía instrumentos de navegación. Entonces la pregunta que hay que hacer al jefe de gabinete es, entonces el capital extranjero, los fondos buitres extranjeros, ¿le prestan plata a la Argentina, a un país que no le funcionan los instrumentos de navegación? Se han endeudado de una manera, han encontrado una Argentina desendeudada, la están endeudando y la deuda que están tomando no es para hacer crecer a su pueblo, porque casi nunca es así aparte, sino que la están haciendo para hacer pingües negocios económicos de las minorías históricas de la Argentina, aquellas que también fueron las primeras beneficiarias de la dictadura, de aquel 24 de marzo del 76. Entonces, por eso tienen los mismos socios y los mismos aliados, Clarín, la sociedad rural, la banca extranjera. Entonces creo que lo que hay que hacer es, hay que organizarse, hay que debatir mucho, tenemos que discutir, no nos pueden dividir situaciones menores, superficiales, tenemos que estar atentos a la contradicción primaria, y la contradicción primaria son las políticas económicas que aplica este gobierno y que tiene sus derivaciones sociales, culturales, que hay que luchar para que no hagan tanta mella en el corazón de nuestra gente. Muchas gracias, Máximo. Gracias a vos. Gracias.